Bueno, entramos al curso de API. Estamos viendo un overview de lo que tenemos hasta este momento en la plataforma. Tenemos 6 usuarios, 3 dispositivos, solamente una puerta. Luego vamos a la parte de control de acceso y vemos que tenemos un nivel de acceso y un grupo de acceso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a cubrir este curso? Vamos a ver cómo añadir usuarios. No solamente añadir usuarios, sino también añadir tarjetas y credenciales como huella digital. Bien, vamos a añadir dispositivos, los vamos a buscar y los vamos a añadir directamente. Vamos a crear puertas también. Y luego de eso vamos a ir a la parte de control de acceso para que al final podamos unir todo eso. Y bueno, lo vamos a ir haciendo en orden para ir haciendo el sentido del procedimiento normal que nosotros tomamos acá en BioStar para agregar un usuario y llevar desde el momento de enrolar al usuario, agregar el dispositivo, crear la puerta y demás, hasta una autenticación exitosa. ¿Okay? Eso es lo que va a cubrir este curso. Cosas un poco más avanzadas como zonas y demás se verán en un curso que va a ser más avanzado. ¿Okay? Pero al menos con esto, aquel que todavía no sepa cómo manejar la parte de API, pues lo va a poder hacer. ¿Okay? Entonces, lo primero es, comenzamos con la dirección de acceso. Hay 2 API, pero hasta ese momento, para este cometido, vamos a trabajar con el API más reciente, que es la versión 2. ¿Okay? Entonces, para aquellos que antes no hayan tenido el acceso a esta interfaz, esta es una interfaz facilitada por Swagger, como acá lo pueden ver, ¿sí? Y esto es lo que prácticamente permite no solamente ver la estructura de las llamadas, sino también el tipo de llamada, get, post, delete o put, el menú general bajo el cual están todas las demás clasificaciones de las llamadas, y que de hecho nos ayuda mucho para poder entender cómo se maneja cada una de estas cosas, ¿sí? Without permissions y demás. Entonces hagamos clic en una de ellas para ver cuál es la sintaxis general. ¿Okay? Vamos a la parte de Access Groups. Cuando le damos clic acá, nos da una vista general de qué es lo que hace cada una de las llamadas, ¿sí? Aquí dice que significa que sirve para hacer grupos de acceso o para crear grupos de acceso. Luego está en la descripción y el tipo de dato que nosotros vamos a manejar. Este es el cuerpo del mensaje y esos son los valores que están requeridos. ¿Okay? Además acá nos da un ejemplo de la estructura y todo esto va en formato JSON, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Entonces toda la estructura de estos datos va en formato JSON, y un modelo, si nosotros queremos ir un poco más adelante y ver qué tipo de dato necesita cada una de ellas, cuáles son los datos mínimos necesarios o los datos obligatorios, acá tienen pues un asterisco, ¿sí? Entonces acá lo vemos que por ejemplo es un dato de tipo string, o sea tipo cadena, y en donde va a ser el ID del usuario, ¿sí? Y cosas por el estilo, así como lo dice acá, en un dato tipo entero, perdón, y que también es el ID, pero acá del grupo de usuarios. Y luego los niveles de acceso, pisos de acceso y el nombre que nosotros le vamos a dar. Cuando veamos ya de nuevo a la parte del ejemplo, vamos a encontrar que está la llave y luego viene un diccionario, los valores. ¿Okay? Entonces dice que es grupo de acceso o access group, y entonces va con la parte de usuarios. Aquí nosotros vemos que la parte de usuarios es un vector o un arreglo que termina acá.
y luego grupo de usuarios, también es un vector, un arreglo que termina acá y que lleva como miembros a los datos que nosotros podamos colocar dentro de dentro de las llaves, ¿sí? Niveles de acceso, pisos de acceso. Esto va para la parte de los elevadores, ¿sí? En esta parte no la vamos a cubrir, pero para cuando tengan un módulo OM120, pues van a poder tener acceso a configurar esta parte, ¿sí? Y finalmente el nombre que se le va a colocar al grupo de acceso, ¿okay? Este es un vistazo general que nos ayuda a entender cómo funciona esta interfaz, ¿okay? Otra de las interfaces que nosotros podemos usar es Postman, ¿sí? Este tutorial o este curso lo vamos a hacer utilizando la interfaz de Swagger, y luego les voy a dar un overview bastante rápido de cómo se hace exactamente lo mismo acá en Postman, y luego a partir de allí ya ustedes pueden hacer la extensibilidad para el código en cualquiera de las plataformas que ustedes deseen manejar, ¿okay? Entonces comencemos. Al inicio va la parte de API con el login, y como bien lo dice acá, para obtener la data de login, ¿okay? Entonces probamos. Aquí vamos a hacerlo con el usuario admin. Colocamos nuestro password y entonces ejecutamos. ¿Cuáles son una de las cosas que son súper importantes acá? Este es el cuerpo de la llamada, como ya lo habíamos visto. Estos son los datos que se necesitan para poder loguearse. Y ojo con esto, por favor. Esto es bastante importante. Acá nosotros vamos a tener la respuesta del objeto, el código de esa respuesta. Al 0200 sabemos que todo fue bien, que todo pasó bien. Y acá más abajo tenemos ejemplos también de las posibles respuestas. Entonces toda esta interfaz, la interfaz de Swagger, es sumamente intuitiva. Si usted no sabe algo, no entiende algo, pues sin duda puede venir a esta parte de acá y entonces va a entender. Si en algún momento recibe algún error, entonces va a poder ver, por ejemplo, código 400, código 200. Según el tipo de la llamada, le va a generar un tipo de error diferente, ¿okay? Entonces ya cuando usted recibe el tipo de error, nosotros sabemos acá que 400 significa que ya sea el nombre de usuario o el password fue incorrecto o que ninguno de los dos existe, ¿sí? Entonces vamos a obtener este tipo de respuesta y entonces ya vamos a poder hacer el rechazo necesario, y aquí dice que con un código 400 y la respuesta un código 1003 que lo operó correctamente. Esto no significa que el login fue correcto, sino que pudo operar la información correctamente y que este fue el tipo de respuesta que se envió con este código, ¿sí? Entonces acá lo que va a regresar o lo que va a retornar o lo que nos retornó de este lado es primero qué tipo de usuario es, el usuario con el que yo quise loguearme, el tipo de usuario admin, y todas las características de este usuario, ¿okay? Van acá. Entonces otra de las cosas muy importantes es que si en el momento que nosotros quisiéramos usar Python, por ejemplo, Perl, y no quisiéramos usar una plataforma como jQuery, por ejemplo, para JavaScript, o Axios también para Node.js y JavaScript y todos los derivados, entonces podríamos utilizar curl también. Y cómo se procesaría la llamada de curl de la forma que está acá, ¿okay? Entonces esto es bastante importante porque nos da la facilidad de poder ejecutar todo esto de diferentes formas, y si acá estuviéramos en un entorno Linux en lugar de un entorno Windows, pues también lo podríamos hacer por vía de comandos utilizando curl, ¿okay? Al final, cuando nosotros, por ejemplo, vayamos a la parte de Postman, vamos a poder hacer algo como esto. Copiamos el tipo de llamada
cuál de estas es. En este caso es un post. Luego de eso también podemos ir y copiar esto por acá. En el cuerpo del mensaje ¿sí? En la parte de acá seleccionamos que es JSON. Si lo cambiamos, pues entonces va a generar error. Le tenemos que indicar qué tipo de dato es. Le damos enviar y de forma general nos va a responder también. Aquí vemos los datos. ¿Okay? Son exactamente los mismos que tenemos en la parte de Swagger. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar acá para poder trabajar? Vamos a necesitar el VS Session ID. Este es un token de autenticación con el servidor de API para que, dicho sea de paso, nosotros podamos trabajar. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de manejar un VS Session ID? Que primero, no vamos a estar exponiendo ni el usuario ni la contraseña en cada una de las llamadas que nosotros hagamos con el API, sino que también, aparte de todo eso, estamos manejando un mecanismo de seguridad que lleva suma de comprobación y también encriptación. ¿Okay? Entonces, si alguien tiene alguna duda de cómo trabaja este mecanismo, por favor investigue el JSON Web Token. El VS Session ID trabaja de una manera similar, pero vale la pena decir que no son lo mismo. ¿Okay? El JSON Web Token, como su nombre lo dice, es un token que va por formato JSON y que pues, fue desarrollado inicialmente por Google. Este formato es un formato de suma de comprobación también, que es un token, es similar, pero no conlleva la misma tecnología. Entonces, vale la pena que lo mencionemos. Esto va a ir en los headers que nosotros vamos a enviar y con esto nos vamos a autenticar. ¿Okay? Autorización, colocamos el valor. Y esto, o de hecho, estamos trabajando con la interfaz de Swagger porque facilita mucho todo esto. Si nosotros lo estuviéramos haciendo con Postman, pues tendríamos que ir acá a Headers. Vemos esto un poco más. Aquí está, VS Session ID. ¿Okay? Es un custom header, ¿ok? Es customizado. Nos tocaría marcar copy. Luego de eso vamos hacia otra cuestión, lo colocamos aquí, escribimos VS Session ID y colocamos el valor. Luego de eso seleccionamos alguna llamada de prueba para poder hacer el ejemplo. Entonces vamos de regreso y aquí podemos utilizar esta, ¿sí? Entonces lo corremos acá, ejecutamos y pues aquí tenemos y vamos de regreso para Postman. Es una llamada tipo post. Perdón, aquí olvidé añadir el esto. Okay.
Entonces aquí tenemos la respuesta, ¿sí? Esto es lo que hasta este momento nosotros tenemos en Biostar. Y ahora, para hacerles la demostración, si nosotros quitamos este VS Session ID, significa que no lo vamos a enviar. Entonces, aquí dice que nos hace falta el login, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos los certificados, el token de autenticación. Entonces, vamos a agregar, y entonces la llamada genera un 200, que significa que todo fue bien, el tiempo y size, o la cantidad de datos que se transfirieron, ¿okay? Bueno, entonces estamos con esa parte. De la misma manera se manejaría cualquier otro tipo de llamada o utilizando Postman, ¿okay? Entonces ahora vamos a ir de vuelta para Swagger y vamos a proseguir con el curso. Bueno, entonces en el orden de las cosas que tenemos que hacer, lo primero es agregar el dispositivo, ¿sí? Y entonces el detalle es, si nosotros tenemos acá cada uno de estos dispositivos, es cómo vamos a saber cuál es el IP en específico que tiene el dispositivo que necesitamos añadir. Y entonces para eso nosotros podemos utilizar una herramienta como esta, ¿sí? Advanced IP Scanner, que acá yo tengo el segmento que estoy manejando dentro de mi LAN, y cuando le doy a escanear me va a responder con cada uno de los hosts que están disponibles en la red. ¿Okay? Vamos a esperar un par de segundos. Aquí está. Entonces yo tengo el 12 y el 14. Si voy, veo que el 14 es el BioLite N2, entonces intuyo que es el 12. Luego entonces voy a la parte de dispositivos, un TCP search, y entonces voy acá y doy un try. Vamos a cambiar esta dirección, 17.24.12, esto lo dejamos así y damos a ejecutar, y entonces vemos la salida de todo esto y dice acá, este es el ID del dispositivo, eso es lo que nosotros vamos a necesitar ahora. Luego vamos a abrir un notepad que nos va a servir para mantener cierta información que vamos a ir utilizando. Okay, entonces aquí tenemos guardado el ID del dispositivo. Okay. Bueno, entonces ¿qué nos toca? Luego que ya sabemos cuál es el ID de este dispositivo a través del IP que utilizamos para consultarlo, entonces ahora nos toca añadir ese dispositivo a Biostar. ¿Okay? Aquí por este momento tenemos solamente estos, entonces vamos a buscar la llamada que nos sirve para poder añadir los dispositivos. ¿Okay? Y entonces aquí dice añadir nuevo dispositivo, entonces vamos a probar. Por facilidad, pues esta es la data ejemplo, que es prácticamente todo lo que nosotros podemos hacer. Yo acá ya tengo disponible lo mínimo necesario que vamos a estar necesitando, ¿sí? Y esto es acá lo mínimo que se necesita, como aquí dice descripción, dice se usa para buscar esto con el status que está ok, y aquí nos da la parte ya para poder obtener el ID del dispositivo. Una vez que ya tenemos el ID del dispositivo y corroboramos que sí sea correcto, y sí lo es, ¿okay? Entonces vemos, dice DHCP activado, IP, puerto y a cuál grupo lo vamos a añadir. El grupo de todos los dispositivos es el que tiene ID 1. Si en el caso nosotros ya tuviéramos algún otro grupo, pues entonces ese ID va a ir cambiando. Entonces este número es el que nosotros vamos a cambiar por un 2, por un 3,
por un 2048, etcétera, ¿sí? Pero por el momento es 1. Y ojo, como lo digo, el ID 1 para el grupo de dispositivos es el único que viene predefinido, ¿sí? Para todos los dispositivos, ¿ok? Entonces, ojo con eso, por favor. Ok, entonces ejecutamos la llamada. Y como vemos en la respuesta, aquí nos dice es un código 200 y fue exitoso, ¿ok? Y aquí la llamada curl es equivalente. Revisamos. Y en efecto acá ya se encuentra la XBus 2 añadida, que como vemos es el IP 1724.12 con el ID que nosotros consultamos previamente, ¿sí? Entonces hasta allí vamos bien. El siguiente paso en el proceso es crear la puerta, ¿ok? Y entonces para eso vamos a la parte de puertas y vemos los requerimientos que hay para poder crear una puerta, ¿ok? Aquí dice que los mínimos o el valor mínimo, los valores mínimos para poder crear una puerta son el nombre de la puerta, el ID, el dispositivo, el relé y que lo demás puede ser omitido, ¿okay? Entonces, ya que necesitamos un ID, necesitamos verificar, o mejor dicho, obtener el ID del grupo de puertas, ¿ok? Entonces, para esto hay dos caminos. Nos vamos acá a la parte de grupos de puertas. Uno de ellos es crear un grupo de puertas y añadir nuestra nueva puerta a ese grupo de puertas. En dado caso, lo que obtendríamos o lo que necesitaríamos sería este ID, ¿ok? Una vez que nosotros ejecutemos esta llamada con todos estos datos, entonces obtendríamos el ID, ¿ok? Y eso es lo que nos serviría para agregar, o para añadir nuestra puerta, la puerta que vamos a crear, al grupo de puertas de nuestra elección. Y la segunda opción es buscar sobre todos los grupos de puertas que ya existen y añadir la puerta que vamos a crear a cualquiera de estos grupos de puertas preexistentes, ¿okay? Entonces, por facilidad vamos a hacer esto. Vamos a tomar esta opción y vemos que por el momento solamente hay uno, ¿okay? ¿Y cuál es? El de todas las puertas. Entonces vemos que el ID de esta es 1 y pues solamente lo copiamos, ¿okay? Y luego de eso entonces vamos de vuelta a la parte de puertas y también todo esto es lo que nosotros podemos colocar dentro de la configuración de las puertas. Ya con un poco más de tiempo ustedes pueden ir sobre todas las posibles configuraciones para esta estructura de datos. Por el momento yo voy a tratar de simplificarlo un poco, ¿ok? Lo que vamos a necesitar acá es lo siguiente. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a la puerta? Le vamos a llamar entrance test o sí, puerta de entrada o test. Puerta, sí. Le vamos a dejar una duración de 3 segundos. La cantidad que está acá es en segundos y aquí está la información que obtuvimos de la llamada anterior, ¿ok? El ID. Si hubiese sido otro, el grupo de puertas, pues entonces aquí nosotros deberíamos colocar el otro ID y el nombre de ese grupo, ¿ok? Importante acá, esta es una de las cosas más importantes, necesitamos asignar el dispositivo. Entonces acá nosotros vemos que este es el dispositivo de nuestra XBus 2 que añadimos hace poquito y pues verificamos que es el mismo, ¿okay?
Entonces ahora, luego de eso, como da la descripción acá, y esa es una de las herramientas más excelentes que nos dan en Swagger, es que nos colocan la descripción de los valores mínimos que necesitamos. Entonces, acá tenemos el ID del relé que vamos a utilizar de salida. ¿Cuál es el index? Es 0. 0 es porque es el primero. Y de hecho todos los dispositivos Suprema, con excepción del BioStation A2, tiene 2 relés, ¿sí? Pero si no estoy mal, todo el resto de los dispositivos tienen solamente un relé. Entonces acá nosotros podemos manejar esto, y bueno, obviamente el Core Station que tiene 4 relés y demás, pero hablo de los dispositivos más sencillos, ¿sí? Y entonces vuelvo a repetir el ID del dispositivo acá al que pertenece el relé. ¿Y por qué? Porque es posible que nosotros creemos una puerta cuyo dispositivo de entrada tenga este ID y asignar un relé de un DM20, por ejemplo, ¿sí? Y entonces acá nosotros colocaríamos el ID del DM20. O si lo vamos a hacer con otro dispositivo o etcétera, pues entonces acá nosotros vamos a colocar el ID del dispositivo del cual nosotros vamos a activar el relé. ¿Okay? Entonces, si nos damos cuenta, esta configuración es muy flexible, nos permite añadir una puerta con un relé que esté en otra locación o de otro dispositivo. ¿Okay? Entonces, esto lo colocamos acá, es lo mínimo necesario. Y lo que vemos de este lado, o mejor dicho, las cosas que podemos configurar a través del API son exactamente las mismas que nosotros podemos configurar a través de BioStar, ¿sí? No solamente el nombre, descripción, sino también el dispositivo de entrada, el de salida, botones y demás cosas, ¿ok? Entonces, por este lado, esto es lo que tenemos, lo que vamos a hacer acá. Le damos a ejecutar. Obtenemos código 200, que significa que todo fue bien, y revisamos del lado de BioStar y aquí está, puerta prueba, ¿sí? Entonces este tiene el dispositivo XPath tal y como lo configuramos y también el relé del XPath, ¿okay? Botón de salida y sensor de botón no configuramos en este caso, ¿okay? Vamos entonces para lo siguiente. Y esto es la parte de control de acceso, ¿sí? Para poder llegar a la parte de la autenticación, primero tenemos que pasar por la parte de control de acceso para configurar al usuario, la puerta, obviamente al dispositivo, dentro del grupo de acceso. Y el primer paso para crear el grupo de acceso es crear el nivel de acceso, ¿okay? Entonces, lo primero que hacemos para crear el nivel de acceso es que vamos a copiar el ID de esta puerta. Vamos a verlo por acá. Y después de eso tenemos que ir a ver el ID del horario, ¿ok? Que esté rigiendo para la parte de control de acceso. Y bueno, localizamos la parte de schedules. Entonces están por acá. Y vamos a consultar cuáles son los horarios que tenemos hasta este momento, ¿ok? El límite, pues obviamente para limitar el rango de la consulta. Esto pues no es necesario. Si necesitáramos algo más específico, pues lo colocamos acá, y el offset es 0 para que comience desde el primer registro, ¿okay? Entonces vamos y vemos. Como este es un servidor de pruebas, acá tenemos solamente el horario de siempre, ¿okay? Si ya ustedes en un servidor que esté orientado a la producción ya tienen diferentes horarios, y ojo con esto por favor, que estos no son los mismos horarios de tiempo de asistencia, ¿sí? Los horarios de tiempo de asistencia se configuran de manera distinta. Estos son los horarios para control de acceso, ¿okay? Entonces hagamos de cuenta que aparte de siempre, acá también hubiese solamente en la mañana, o solamente en la tarde, o solamente en la noche. Entonces nosotros elegiríamos, o mejor dicho, lo que necesitamos del horario que vamos a configurar va a ser el ID, ¿ok? Y ya con eso, pues entonces igual lo guardamos acá para seguir la siguiente operación.
Y esto va en la parte de API Access Levels. Y bueno, vale la pena mencionar antes de pasar allí que si nosotros también queremos o quisiéramos crear un horario desde el API, pues lo hacemos acá. ¿Ok? Sí. Entonces algunas notas específicas y el formato que necesitamos. ¿Sí? Lo más importante de un horario es cuándo va a comenzar, cuándo va a terminar y qué tipo de definitivas tiene o de definiciones tiene para el tiempo en específico, ¿verdad? Entonces eso es lo que toca ver acá. Bueno, borrar el horario o ver algo específico de un horario en específico, o también poder editar un horario, ¿okay? Entonces eso va en esa parte, y luego entonces nos vamos a localizar la parte de niveles de acceso. Y vamos a ver, acá está, niveles de acceso, ¿okay? Entonces esto es para poder ver la información de los niveles que están disponibles hasta este momento, pero lo que vamos a necesitar acá es el post, que es para crear. Y bueno, si ustedes no saben todavía mucho sobre el RESTful API, pues vale la pena que eso lo consulten en la web. Cuando nosotros ya tenemos al menos un conocimiento básico necesario, nos damos cuenta que estas 4 operaciones, get, post, delete y put, son las básicas de la arquitectura REST, ¿okay? Entonces ya acá nosotros sabemos que esto es lectura, que esto es escritura, que esto es borrar y que esto es edición, ¿okay? Entonces bueno, vamos a hacer un nuevo nivel de acceso y vemos que acá lo que necesitamos es colocarle un nombre, una descripción que es opcional, y los items o las opciones de configuración específicos, ¿ok? Aquí van todas las cosas, como les dije hace un momento, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la prueba y vamos a copiar la llamada mínima que ya tenemos preparado para este motivo, ¿ok? Entonces vemos acá que tenemos nombre, le estamos poniendo test AL access level, la descripción, un nivel de acceso de pruebas, ¿sí? Y entonces aquí dice el ID del horario, y entonces lo comparamos y vemos el ID del horario es 1, si es correcto, la puerta ID 2, entonces acá nosotros tenemos que es el ID 4, lo copiamos, ¿okay? Y lo pegamos de este lado. Entonces ya con eso ejecutamos la llamada, y de igual forma aquí tenemos la respuesta correcta, ¿okay? Y aquí nos dice ya los demás datos. Entonces vamos nuevamente acá a la parte de control de acceso y vamos a encontrar que en la parte de nivel de acceso ya tenemos el nivel que acabamos de crear, ¿okay? Y cuál puerta está, entrance test, que es la que nosotros configuramos, y para qué horario, para siempre, ¿okay? Bueno, entonces vamos con el siguiente paso, y este es de manera similar. Vamos a copiar el ID, porque esto es lo que nos sirve para la siguiente cuestión. Y ojo con esto, por favor, porque cualquiera que esté viendo todos los pasos que estamos haciendo para poder hacer algo que en Biostar lo hacemos en 1 o 2 minutos cuando mucho, podrá decir, bueno, entonces mejor lo hago en Biostar. Sí, probablemente, si fuera una operación manual, es mucho más sencillo y toma menos tiempo hacerlo vía Biostar. Sin embargo, nosotros estamos haciendo esto de manera pues lenta, si se podría decir, porque es a modo de curso y es para una automatización, para que luego se pueda implementar vía código para alguna integración. Entonces allí es donde reside la gran diferencia, que todas estas llamadas
en código se ejecutan en fracciones de segundo, ¿sí? Y esto sí se puede utilizar para poder hacer alguna integración con algún otro software de terceros, ¿sí? O para algún desarrollo personal. Entonces esa es la razón de ir paso por paso, tratando de explicar lo necesario, porque pues también entendemos que la persona que vaya a estar en este tipo de curso no es una persona que tenga cero conocimiento de programación. De hecho, este tipo de cursos solamente se recomiendan para alguien que tenga conocimientos mínimos de programación al menos. Y bueno, y que tenga como objetivo hacer algún tipo de integración. Entonces, eso vale la pena mencionarlo. Y entonces luego seguimos. Ahora que ya tenemos el nivel de acceso, entonces vamos a la parte del grupo de acceso. Esto está aquí. Vamos a crear el grupo de acceso y de la misma manera nosotros vemos cuáles son los requerimientos. Necesitamos un usuario o un grupo de usuarios, y siempre lo que va a ser más útil acá es el ID de ese grupo de usuarios o de esos usuarios, ¿sí? Porque los nombres pueden tener mayúsculas, minúsculas, etcétera, mientras que el ID sí es único. Entonces esto y los niveles de acceso, que es lo que nosotros acabamos de crear, ¿sí? Y por eso les dije que tenemos que guardar el ID. Y esto si fuésemos a utilizar algún OM120 para control de elevadores. Y al final, pues el nombre del grupo de acceso. ¿Okay? Y antes que se me olvide, para poder crear el grupo de acceso necesitamos el usuario o el grupo de usuarios. Y eso todavía no lo hemos hecho. Sí. Entonces tenemos estos grupos, o mejor dicho, estos usuarios que están dentro de todos los usuarios, pero vayamos, antes de ejecutar esta llamada, vayamos a crear al menos un usuario, ¿ok? Y ese usuario lo vamos a poner dentro de este grupo de acceso, ¿ok? Entonces, aquí dice hacer o crear usuarios. Entonces nos vamos aquí primero. Cuando observamos acá, nosotros vemos que podemos colocar todos los datos que están acá en esta llamada de ejemplo, en el body o en el cuerpo de la llamada, desde el nombre, el email, la foto, el teléfono, el ID. Lo podemos configurar nosotros manualmente siempre y cuando sepamos cuál es el ID que va a cabo. O sea, eso significa que si ya nosotros acá tenemos un ID 2, 3, etcétera, nosotros no podemos repetirlo, ¿okay? Entonces lo podemos colocar o lo podemos decidir siempre y cuando no exista ya dentro de la lista, ¿okay? Entonces eso es sumamente importante. Ahora bien, asignarlo al grupo de usuarios también es necesario. Entonces el grupo de usuarios con ID 1 es el que ya está acá, es el de todos los usuarios, ¿sí? Entonces eso también, si nosotros queremos crear un nuevo grupo, pues también lo podemos hacer y entonces añadir el usuario a ese grupo de usuarios, y necesitaríamos solamente el ID, ¿okay? Disable o deshabilitado está en false, o sea falso, para indicar que el usuario está activo. Si nosotros quisiéramos crear el usuario y dejarlo inactivo de manera instantánea o automáticamente o al mismo tiempo, pues entonces aquí en disable pondríamos true, que es para verdadero, ¿okay? Start time and expire time es el inicio y finalización del periodo de validez de este usuario. Entonces lo predeterminado por Biostar es desde el 2001 hasta el 31 de diciembre del 2030, ¿sí? Sin embargo, nosotros lo podemos cambiar acá y lo podemos dejar pues a la elección que nosotros tengamos. Y luego de esto van los permisos, que es lo equivalente que nosotros vemos acá, ¿sí? En la parte de operador. Y ustedes ven que lleva un ID 4, ¿sí? Entonces aquí va desde 0, 1, 2, 3. Este pues está incluido, pero en los números normales sería 4, 5 y 6, ¿okay? Este sería el número 7 porque es el que nosotros pues en determinado momento para alguna prueba lo creamos, ¿okay? Entonces eso son de las explicaciones que valen la pena decir de momento. Y el grupo de acceso, como en ese momento todavía no lo hemos creado,
este campo no es obligatorio, ¿ok? Password, PIN, Login ID, User IP, todo esto no es obligatorio, ¿sí? Fingerprint templates, esto nosotros lo vamos a agregar después, ¿ok? Por el momento solamente vamos a crear al usuario con la información mínima necesaria y luego de eso, entonces vamos a añadir toda esta data biométrica, tanto de dedo como de tarjeta, para poder hacer la autenticación y entonces prácticamente con eso se estaría finalizando este curso o este tutorial, ¿sí? Credenciales, aquí rostros, pues indica que también se pueden añadir la data de rostros, ¿ok? Y luego va la parte de la tarjeta acá y dice el ID. Este es el ID de esta tarjeta en el perfil del usuario, ¿ok? Sería 0 para la primera tarjeta, si nosotros le decimos colocar un nombre. El tipo de tarjeta, el ID 1 es el más común, ¿sí? Y así también, si es otro tipo de tarjeta como la tarjeta Wigan o la tarjeta inteligente, pues entonces aquí el ID también irá variando. El ID de la tarjeta y cuál es el ID que muestra. ¿Por qué? Porque cuando es una tarjeta Wigan, por ejemplo, estos dos pueden cambiar, ¿sí? Y luego acá, si es una tarjeta Wigan, en qué tipo de formato irá. Y si ese formato pues tiene un nombre, ¿okay? Entonces esa es la explicación de la llamada ejemplo y lo que nosotros vamos a utilizar es algo más resumido. ¿Okay? Acá lo que tenemos es, le vamos a poner al usuario, va a estar 3, el user ID 7, que vamos a regresar, vamos a aquí tenemos hasta 6, entonces sería séptimo. El grupo de usuarios es el 1, es el de todos los usuarios. Deshabilitado, falso, significa que está activo. Y le estamos dando inicio desde el 1 del 2020 hasta el 31 del 12 del 2021. ¿Okay? Y permission significa que este usuario va a ser administrador. Sin embargo, cuando nosotros no le colocamos el login ID, password y demás, simplemente Biostar lo va a interpretar como un none, o sea, como un ninguno. ¿Okay? Entonces vamos adelante y ejecutamos la llamada. Igual tenemos el 200 que fue exitoso y luego nos vamos acá y vemos que ya está incluido con el nombre que nosotros le colocamos. Más adelante, como les digo, vamos a añadirle data biométrica y vamos a ajustar algunas otras cosas para que el perfil esté más completo. Por ahora lo que nosotros necesitamos es este user ID, que es lo que nos va a servir para crear el grupo de acceso. ¿Okay? Entonces, ahora sí, regresamos a la parte de grupos de acceso. Ok. Y bueno, acá le estamos colocando que es el test access group AG o AG. Users, vamos a añadir solamente el usuario 7, que es el que acabamos de crear. Grupo de usuarios, no vamos a añadir ninguno. Y ojo con esto, por favor, porque por el hecho que este es un arreglo, lo tenemos que instanciar de esta forma o tenemos que enviarlo de esta manera, ¿sí? Como un arreglo vacío, pero no podemos enviarlo así, por ejemplo. Entonces si necesitamos instanciarlo y si ya llevase algún tipo de elementos, pues entonces lo instanciaríamos de esta forma. ¿Okay? Entonces esto va con la parte de nombre, igual que es lo que nosotros le colocamos en su momento al nivel de acceso. Y para los pisos de acceso, igual, ¿verdad? Lo vacío. Entonces tenemos acá el 200 y cuando nos vamos a Biostar a verificarlo, aquí está, ¿sí? El access group o grupo de acceso tipo test. Excelente. Entonces luego de eso ya podemos ver la parte del enrolamiento de la data biométrica o de las tarjetas, ¿sí? Entonces si
Solamente vamos a ver, vamos a localizar en dónde está la parte de dispositivos. Acá está. ¿Ok? Entonces, aquí dice Scan Fingerprint. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de escanear las huellas que luego le vamos a añadir a este usuario Biostar 3, que lo tenemos con Biostar 3, que es con ID 7 y que está dentro del grupo de acceso que se llama Test AG. Entonces, solamente verificamos, acá tenemos el BioLite N2 y este BioLite N2 tiene este ID. Este es el que necesitamos y que es N2 nos va a servir ese ID para poder hacer. Y aquí está. Okay, entonces colocamos el ID. Luego de esto dice calidad de enrolamiento 80. 80 es el predeterminado, entonces está bien. Aquí le podemos colocar true para que nos retorne esto. Y non-block UI, perdón. Esto es para que lo haga en una llamada asíncrona y que entonces no bloquee el hilo principal de la interfaz del usuario, ¿sí? Cuando esté esperando por el enrolamiento, esa es la idea. Entonces, en el momento, ustedes yo creo que van a alcanzar a escuchar el sonido del dispositivo cuando habilita el enrolamiento de la huella. Entonces aquí coloco mi dedo. Y aquí dice calidad 83, ¿sí? En la respuesta, calidad 83. De esto lo que necesitamos es el template. Si se dan cuenta, aquí está la imagen y la está retornando en un formato de base 64 también. Entonces, si quisiéramos nosotros regresar o mostrar la imagen de la huella, lo podemos hacer, ¿sí? Y está... Sí. Eso significa que es la imagen tal cual, no procesada, y luego en el template significa que ya está procesada, pero siempre es una imagen, y en el solo template significa que es solamente la plantilla en base 64. Y nos responde que es del dispositivo del cual nosotros lo solicitamos, ¿okay? Y resultado verdadero, ¿okay? Entonces, de aquí, como les digo, solamente nos sirve la parte de la plantilla de la huella, bastante grande esto. Bueno, aquí está template 0. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a copiar. Vamos a pegar acá en nuestro notepad que estamos utilizando. Y luego de eso, como sabemos del procedimiento de enrolamiento desde Biostar, es que necesitamos 2 escaneos para enrolar una huella, ¿sí? Entonces vamos a repetir una vez más el escaneo. Nuevamente van a escuchar ustedes el sonido de activación del dispositivo para el enrolamiento. Ok, muy baja, vamos a probar otra vez. Ok, excelente. Me salió con calidad 88. Si se dan cuenta, aquí el enrolamiento que hicimos falló una vez. Voy a tratar de hacerlo nuevamente. Ahí está. Resultado falso significa que la calidad fue lo suficientemente baja para no llegar al mínimo necesario, ¿sí? Entonces eso vale la pena mencionarlo porque en su momento puede retornar 200 pero sin data, ¿sí? Y eso significa que el escaneo no fue exitoso, aunque la data sí se procesó correctamente. Eso es lo que significa el código 200. Entonces es necesario que cuando se esté realizando algún código o que se esté codificando esta parte, se puedan incluir todos los handlings necesarios para este tipo de eventos. Vamos a hacerlo una vez más para obtener la plantilla. Excelente.
Entonces acá tenemos otra vez. Y ojo que la plantilla anterior fue un poquito más larga, significa que pudo obtener un poco más de información que con esta última, pero por el hecho que cumplió con el requerimiento mínimo, pues entonces podemos hacer uso de ella. Entonces pasamos a lo siguiente, que va a ser escanear la tarjeta para tener ya todos los datos y luego eso solamente ingresarlos con una sola llamada. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Yo creo que podemos hacer uso del mismo Bylight M2 para hacer. Vamos a probar. Y vamos a preparar la tarjeta. Vamos a darle ejecutar. ¿Okay? Entonces, eso es mucho más sencillo. Aquí copiamos esta parte. Sabemos que es el ID, nombre, el tipo 1. Y luego de eso, el ID de la tarjeta es este. ¿Okay? Entonces vamos a copiar esta información, que es lo que nos va a servir para enrolar esta data para el usuario. Entonces, estamos aquí. Okay, excelente. Y entonces vamos a la parte de usuarios. Aquí. Como vamos a editar o vamos a agregar datos a un usuario que ya existe, entonces nos tocaría ir aquí. ¿Sí? Es el usuario con ID 7. Y entonces son todas estas cosas las que nosotros vamos a manejar. Vamos a ver, este no lo vamos a poner, teléfono, el grupo, mejor vamos a utilizar este aquí, ya tengo. Entonces vemos, le vamos a cambiar el nombre de Biostar 3 a Biostar 7. Vamos a la parte de usuarios. Por el momento tenemos Biostar 3 y tenemos que esta parte del grupo de acceso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es que le vamos a poner Biostar 7, Biostar 7 supremo.com, le vamos a colocar un login ID que va a ser Biostar 7 también, el password acá, este teléfono 502 44 55 22 11, que esté deshabilitado falso, y los permisos aquí significa 2, significa que va a tener user operator, ¿sí? Luego de que los datos se apliquen, ¿sí? Otra de las cosas importantes es la parte de las huellas. Este es un template que ya tenía acá, entonces lo vamos a borrar y vamos a añadir el que nosotros acabamos de obtener. ¿Okay? Entonces esto, y de la misma forma para este finger mask. Y es new, sí, es verdadero porque pues, no hemos añadido otro. Vamos a copiar el primero. Listo, y bueno, vamos a la parte de la tarjeta y comparamos los datos que tenemos. Tipo de tarjeta 0, nombre, ajá, el ID, así está, así sigue siendo el mismo. 0. Ok, entonces vamos a ver. En efecto, pues es lo mismo, solamente, bueno, el ID 0. ¿Okay? Entonces ya con esto estaríamos acá, le damos a ejecutar.
Entonces aquí está, digo 200, ¿sí? Entonces todo corrió correctamente. Entonces vamos a Biostar a verificarlo y si se dan cuenta, aquí está, sí, está ya con los valores nuevos, ¿okay? Entonces está Biostar 7, que antes era Biostar 3, los datos que nosotros añadimos acá, y también el periodo de validez que nosotros le colocamos, y tal como les dije, iba a tomar el segundo, sí, porque le colocamos 2, ¿okay? Y el usuario con su contraseña y demás, ¿okay? Y en la data biométrica, pues entonces ya tenemos añadida la huella que nosotros colocamos, y para verificar es el número de tarjeta también que nosotros usamos, ¿okay? Entonces nos vamos a la parte de monitoreo. Vemos el monitoreo en tiempo real. Hacemos una marcación de prueba. Entonces aquí dice Biostar 7 que la autenticación fue con tarjeta, ¿sí? Y luego de eso entonces vamos a probar con el dedo que añadimos. También Biostar 7 con el dedo, ¿okay? Entonces esto es muestra de lo que es posible hacer, o mejor dicho, que todo el proceso que normalmente nosotros haríamos desde acá, creando el usuario, o mejor dicho, iniciando con agregar el dispositivo acá, ya sea por UDP o por TCP, luego los usuarios, luego las puertas, y luego eso la parte de control de acceso, que son los niveles de acceso, y luego de eso los grupos de acceso para luego de eso tener la autenticación, ¿sí? Y que pues, el usuario pueda pasar. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo básico para todo el ciclo de control de acceso de una persona, y la forma en la que todo esto se hace a través del API, ¿okay? Entonces, esta es para la versión más actualizada del API que nosotros tenemos hasta este momento, ¿okay? Y repetirles solamente que si nosotros quisiéramos hacer esto mismo con Postman o desde código, lo que tendríamos que hacer sería lo que les mostré al inicio, que es añadir el vSession ID, que es el que nosotros tenemos o que obtenemos al hacer esta operación, ¿sí? El vSession ID, añadirlo al header o al encabezado de los paquetes que nosotros vayamos a enviar, ¿okay? Si ahora nos dicen qué alternativas hay para que se pueda manejar o que se pueda programar utilizando nuestra API, prácticamente todo el tipo de alternativas web que hay hoy en día. Si me preguntan por mi preferencia, yo les digo JavaScript, en JavaScript puro, o alguno de los derivados como Node.js, por ejemplo, si es para servidor directamente. Y si hablamos, por ejemplo, de AngularJS, React y demás, que son pues, ya frameworks o que son ya pues, herramientas un poco más dedicadas, o Vue.js que se utiliza más que todo para la parte de los UI, pero que de cualquier forma tiene que tener relación con el backend, eso es posible utilizarlo. De hecho, todo lo que se pueda, a través de lo cual se puedan hacer llamadas post, get, put y delete, tanto desde web como desde aplicaciones de escritorio. Entonces, eso sería prácticamente, y con eso estaríamos terminando este curso de API, ¿okay? Es lo mínimo necesario, los contenidos necesarios para poder entender el funcionamiento. Si se necesita hacer alguna otra cosa que sea un poco más avanzada, yo creo que esta base va a servir para eso. Ya con eso ustedes pueden haber entendido la forma en la que el API de Suprema trabaja, ¿okay? Entonces vamos adelante y mucho éxito en todo. Que Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión. Adiós.